Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Buenas noches. buenas noches. Es que a las perras les dio por ladrar hoy. Bien, yo creo que, bueno, no sé si alguna persona tiene alguna cosa que decir, alguna aporte o alguna pregunta o alguna duda. No, ¿verdad? Bien, vamos a ir directamente a la charla. Esta charla yo esperaría que sea más corta que la anterior, porque ya me di cuenta que la anterior era eterna. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que esta no sea tan eterna. Eh, Tiene más texto, no, tiene menos texto, pero está más, bueno, ahí veremos. Ahí veremos cómo funciona, pero la idea será pues que tengamos conversación, más bien que exposición mía. Pues yo haré una exposición larga al principio, pero lo interesante será que que se anote sus dudas o interrumpa en el momento en que quiera. Recuerde que yo no tengo ningún prurito, ni esto es una conferencia mía. Estoy sacando material, como lo saben, prácticamente de tres obras o de material de un analista de San Juan que se llama Raymond Brown, norteamericano, de un comentario también de Raymond Brown sobre la muerte de Jesús, un texto de von Balthasar, un teólogo europeo del final del siglo pasado, extraordinario hombre que además le da por la estética, y la obra de Ratzinger sobre Jesús de Nazaret. A partir de eso vamos a trabajar también esta. La próxima va a estar más centrada en Brown porque la próxima es sobre Juan, pero bueno, ya será la próxima. Eh, el tema de la charla es este, ¿verdad? Y Pedro lloró amargamente, que es una frase que ni siquiera lo veremos ahora porque es interesante ver cómo juega los cuatro evangelistas sobre esta idea de Pedro que llora. Es, por supuesto, la pasión según San Marcos, o por lo menos estamos intentando partir de la pasión según San Marcos. San Marcos, que es el más breve de los apóstoles, pero acordémonos de una cosa interesante, cuando Jesús lo apresan, o están apresándolo en el huerto de los olivos, el texto sagrado dice, a ver si encuentro la cita, cuando lo van a tomar preso, dice que lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Se supone, por lo menos eso lo supone la tradición más redomada de la iglesia, que ese joven que seguía a Jesús es Marcos, Juan Marcos se llamaba. Y hay muchas cosas que podríamos decir sobre Marcos, por ejemplo, que Marcos
fue compañero de viaje de San Pablo en el primer viaje apostólico, después de que el Espíritu Santo pidió eh, que enviaran a Saulo y a Bernabé a una misión a la que el Señor los quería enviar. Después de eso, Marcos se pegó con ellos. El viaje salió de la costa de Siria, estaba en Antioquía, de la costa de Siria, salió el barco hacia Chipre. En Chipre se quedaron un buen rato. Chipre es la tierra de Bernabé, entonces Bernabé va a regresar a Chipre a evangelizar. Pero lo que es interesante es que Marcos se habría peleado con San Pablo. El biógrafo de Pablo dice que pues, es muy probable que San Pablo tuviera un problema de concepciones. Más bien San Pablo no, San Marcos. San Pablo tenía la idea de que la iglesia había que sacarla de la sinagoga a como diera lugar. Para San Marcos eso era una tragedia porque él era muy hebreo, muy judío y quería que el cristianismo siguiera pegado al hebreísmo. Cuando Saulo estableció sus principios como para separar a la iglesia de la sinagoga, pues Marcos comenzó a sentirse incómodo y entonces en las primeras de cambio se peleó con San Pablo y San Pablo lo mandó para la casa. San Pablo no pasa el Mediterráneo para llegar a Perge de Panfilia, o más bien es en Perge de Panfilia donde terminan de agarrarse y San Marcos decide irse. San Marcos tendría en ese momento unos 17 años, 16 años. Según algunos biógrafos de Marcos, él habría regresado donde Pedro, porque realmente él tenía amistad profunda con Pedro, y él habría pasado junto a Pedro toda su vida. Después se arregló con San Pablo y tuvieron una amistad profunda, pero digamos que el corazón de su amistad fue precisamente con San Pedro. Entonces él había escuchado más cosas de las que Pedro pudo haber contado, y en un momento dado, eh, Juan Marcos, que no hablaba griego porque vivía en Israel, se decidió a aprender griego para poder manejarse mejor y para escribir un evangelio. Digámoslo así, Marcos habría aprendido el griego para poder poner por escrito el pensamiento de Jesús de Nazaret amparado con acontecimientos de su vida. Eso, así dicho, es el evangelio. El evangelio no es una biografía de Jesús, eso tiene que tenerlo claro usted siempre. Usted no puede andar buscando datos históricos en el evangelio, porque el evangelio no tiene datos históricos, el evangelio tiene datos doctrinales. El evangelio expone el pensamiento de Jesús, pero no su vida. La vida de Jesús, pues, los acontecimientos son importantes, sobre todo la pasión, pero no son lo más importante. Bien, Marcos habría escrito este evangelio y se supone entonces que Marcos habría estado junto a Pedro y habrá aprendido muchas cosas de las que están en el evangelio del propio Pedro, con lo cual, lo que tenemos es la certeza de que lo que dice Marcos pues está más cercanito a la verdad, o a la certeza, bueno, como sea. Bien, la charla que vamos a tener ahora se llama Y Pedro lloró amargamente. Hubiera querido ponerle música de fondo a esta charla porque hay una pieza muy, muy hermosa que es una oración del alma humana, del alma de Pedro, que después de la negación, de la triple negación, va a cantársela según Bach en la Pasión, según San Mateo, va a cantar el alma humana, Señor, ten piedad. Pero bueno, se me confunde mucho el asunto, ya se me hace mucho enredo y se me alargan las cosas porque esas piezas musicales duran su ratico. Bien, y Pedro lloró amargamente sería pues el tema de esta noche. Vamos a hablar sobre Simón, el hijo de Juan, el pescador, el hermano de Andrés. Son los datos que conocemos de ese hombre, ¿verdad?
que según muchos era un hombre bueno, era evidentemente un hombre verdaderamente íntegro, que fue acercándose a la experiencia fuerte de la fe y terminó pues haciéndose asiduo seguidor de Jesucristo. Según los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Simón habría sido el primer convocado como discípulo de Jesús. Según los sinópticos, Jesús llega al lago y lo sigue mucha gente, y entonces ve unas lanchas y se sube, le pide al dueño de la lancha que si por favor se la presta, y el otro le dice que sí, y entonces se monta en la lancha, se aleja un poquito de la playa y desde la lancha predica, la primera predicación. Y cuando termina la predicación, Pedro está ahí pues intrigado con aquel hombre, le dice, rema mar adentro, y van mar adentro, echa las redes. Simón le dice que bueno, que a esas horas no van a pescar nada, que toda la noche no pescaron nada, pero en tu nombre echaré las redes. Conocen el texto, ¿verdad? Eso es según los sinópticos, porque eh, Jesús habría convocado a Simón, y detrás de Simón a su hermano Andrés, y detrás de Simón y Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ahora, según San Juan, Simón no habría sido el primero, sino que habría sido atraído a Jesús más bien por su hermano Andrés. Ese texto es un poco más, tal vez un poco más creíble, porque Juan conocía a Andrés muy bien, de manera que tal vez ese es el dato, pero realmente no interesa, realmente no interesa. Bien, lo que sí ciertamente no podemos pasar por alto es que a él, a Simón, Jesús lo llamó para ser pescador de hombres, a Simón con su hermano Andrés, y conocer a los hijos de Zebedeo. O sea, esto no entra en discusión. Sabemos de qué manera o cómo, eso no importa mucho, que Jesús llamó a Simón para ser pescador de hombres. Además, a Simón le cambiará el nombre. Recuerden que Dios ha cambiado el nombre de algunas personas en la historia sagrada, ¿verdad? Hay 2 personas o 3 cuyos nombres son elegidos por Dios. Eso es muy solemne, muy importante. Otros han recibido un cambio del nombre en sus vidas. ¿A quiénes se les cambió el nombre? A Abraham y a Sarai, que pasaron a ser Abraham y Sara. Se le cambió el nombre, por supuesto, a Jacob, que dicho sea de paso significa algo así como choricero. Y se le pone Israel, que significa algo así como el hombre de Dios. Dios le pone el nombre a Juan Bautista. Dios le pone el nombre a Jesús, por supuesto. A Simón es uno de esos casos en que Jesús le cambia el nombre. Simón ya no será Simón, sino que será Pedro. Pedro no es un nombre en Israel, nunca lo fue. Lo que pasa es que Pedro significa o quiere decir piedra. Simón Pedro es Simón Piedra, y digámoslo de una vez, aunque haya que trabajarlo mucho, ¿verdad? Las piedras, para que sirvan de algo, tienen que trabajarse con cinceles y martillos, ¿verdad? Mazos. A Simón hay que darle muy duro para que llegue a ser lo que tiene que ser. Porque Simón, pues, vive un poco confuso consigo mismo. Digamos alguna cosa sobre la misión de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, en su entrega experimentará todo tipo de golpes. Y vamos a destacar la traición de Judas, el abandono de los apóstoles y, por supuesto, la negación de Pedro. Pedro es el hombre de confianza de Jesús. Entonces, la negación de Pedro, pues, es un poquito brutal. Ahora, Jesús ha entendido que Dios estará detrás, que le viene una tarea muy dura que cumplir, eso lo va a aprender en el huerto, como vimos la semana pasada, que le vendrá una cosa muy dura que cumplir, pero que Dios estará detrás, sosteniéndolo, aunque en el gesto esté entregando a su propio hijo hasta la muerte. Ese es el ejercicio del huerto, es el ejercicio en que Jesús terminará
aceptando al Padre su voluntad y, bueno, Jesús se pondrá en manos de Dios para que Dios realice su obra como le parezca. Entonces, en ese proceso, Dios va a cumplir en su Hijo. Esa idea es muy bonita porque esto es de lo más trascendental en la historia de la salvación. Dios va a cumplir en su Hijo aquello de lo que había exonerado a Abraham con el suyo. ¿Qué iba a hacer Abraham según él? Sacrificar el hijo, el único que tenía, sacrificarlo a Dios, porque supuestamente Dios se lo estaba pidiendo. Y Dios le dice a Abraham, no levantes la mano contra el muchacho. A Abraham lo van a perdonar, lo van a exonerar del sacrificio de su hijo, pero Dios va a cumplir con ese sacrificio. Realmente el gran elemento, el sacrificar al hijo, va a ser lo más duro, lo más violento y lo más grande que Dios habrá hecho nunca por la humanidad. Y esto, por supuesto, para mucha gente que no tiene mucha conciencia de lo que significa Dios, pues esto suena como a feo, pero es así. Dios sacrificará a su propio hijo porque ahí está la redención de la humanidad. Más todavía, el carnero que el patriarca sacrificó, acuérdense que cuando Abraham ya no sacrificó a su hijo, pudo ver allí cerca que había un carnero enredado en una zarza. Dice Orígenes de Alejandría que el carnero que el patriarca sacrificó, en vez de Isaac, es imagen de Jesús, Hijo de Dios. Ese carnero que estaba enredado en la zarza y que no se salvó porque terminó muriendo en vez de Isaac, ese carnero es imagen de Jesucristo. Eso es una de esas verdades bonitas que uno leyó en alguna parte. Bueno, esta sí sé con toda seguridad que es de Orígenes de Alejandría. Orígenes es un personaje muy brillante del siglo segundo o tercero. Él tenía esa manera de ver las cosas de forma alegórica. Pues aquí dijo esto muy bien y se entiende muy bien. El carnero, que la escritura dice que había un carnero enredado en una zarza, ese carnero es la imagen de Jesús. El Padre entrega a Cristo al destino de morir. En palabras muy gruesas vamos a decir que le arrojó en medio de los poderes de la perdición. Es como tirar a una persona en una montaña llena de lobos hambrientos. Esa persona que cae en la montaña en medio de lobos hambrientos será despedazada por los lobos hambrientos. Se la van a comer porque tienen hambre. Eso, esa entrega de Cristo al destino de morir, que es lo más violento, es lo que Jesús tiene que aceptar en el huerto, y eso lo vimos ya la semana pasada. Ahora, Dios lo hace con Jesús, con su Hijo, quizá porque a su hijo sí lo puede rescatar, mientras que al ser humano no lo podría rescatar nunca, porque un ser humano muerto es un ser humano muerto y ya está, y el que se murió y ya está. Con su hijo Dios puede hacer algo muy especial, porque a su hijo lo puede rescatar de la muerte y le puede dar lo que el hijo eh, necesite para volver a la vida. Y no para volver a la misma vida de antes, sino para resucitar, es decir, para obtener la vida definitiva que él tenía junto al Padre. Entonces, digamos que Dios permite la muerte de su hijo porque al hijo lo puede rescatar. Bueno, pasemos ahora a los acontecimientos. De hecho, eso es tal vez, bueno, no lo vamos a ver mucho ni aquí ni en la próxima, porque el juicio preliminar eh, que le hacen a Jesús los fariseos, que es el juicio del Sanedrín,
para Juan no tiene ninguna importancia. Nosotros vamos a ver el juicio de la Semana Santa de Juan, entonces ese juicio ni siquiera existe según Juan. No tiene ningún valor. Pero Jesús realmente, según narran los sinópticos, tuvo un juicio hecho por el Sanedrín y por Caifás en la casa de Caifás. Y ahí, en ese lugar, es donde se va a ubicar el problema de Pedro. Vamos a decirlo en orden. Digamos que Caifás todo lo había preparado en su casa para cuando tomaran preso a Jesús. Recuerde que lo tenían muy calculado porque Judas había venido a vender a Jesús en el Sanedrín y le habían aceptado la oferta. Como le habían aceptado la oferta, entonces ya saben a qué horas y cuándo. Entonces, de hecho, Caifás convoca al Sanedrín en la noche para juzgar a Jesús en la casa. Dice el texto de San Marcos: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Esa es la atmósfera, una atmósfera nocturna, fría y con un juicio, con un gran juicio que se iba a llevar a cabo contra ese hombre al que tienen como enemigo. La gran escena, entonces, la del juicio, va a suceder, imagínenlo, por favor, en la sala superior de la casa. En la sala superior de la casa estarán pues los soldados que traen a Jesús apresado, los testigos falsos que estarán diciendo cosas contra Jesús, y el Sanedrín, además de Caifás y Anás. El Sanedrín estaría formado por unas decenas de fariseos que actuaban como un tribunal para cosas que se referían a la blasfemia. Yo no sé si usted recuerda eso, si conoce este dato, pero los judíos no podían matar a nadie, no podían condenar a nadie a muerte, a menos que fuera un blasfemo, es decir, alguien que pecara contra Dios. El imperio les había permitido a ellos que si alguien blasfemaba, si alguien decía algo contra Dios, ellos pudieran hacer un tribunal como ese y pedirle declaraciones, y cuando dijera las verdades y se supiera que sí, que había blasfemado, lo mataran a pedradas. Eso lo harían más tarde con Esteban. A Esteban no lo matan contra la ley, lo matan con la ley. La ley les permitía a Esteban, que dijo que vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, pues eso les resultó a ellos abominable, y entonces lo encontraron blasfemo y lo llevaron y lo apedraron. En el caso de Jesús van a tener problemas porque aquí, bueno, se va a reunir el Sanedrín, se van a reunir unos supuestos testigos que van a acusar a Jesús y se van a reunir los soldados en la sala superior de la casa. Ahora, el que debe ser piedra, es decir, Simón, a pesar de su cobardía, sigue a Jesús. Si esta es la sala superior de la casa, ¿verdad? En el patio o aulé se reúnen las otras personas. Aquí arriba hay una escena importante, la más importante, y aquí abajo tiene lugar, pues, un pasar el tiempo de los soldados y de las mujeres y de los que están ahí. Pedro se logra colar en el aulé, es decir, la sala inferior o patio de la casa de Caifás. ¿Cómo se logra meter ahí? Pues no queda claro, ¿verdad? Parece ser pues que se mete, simplemente. Según San Juan, el discípulo al que Jesús amaba, que es el mismo, tenía un amigo en casa del sumo sacerdote. Y ese amigo lo deja entrar a él primero y luego va y lo convence para que deje entrar a ese otro que viene con él. Y así habría entrado. No queda claro, pero igual tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí es importante es que Pedro logra entrar para estar cerca de Jesús en el momento que le hacen el juicio. No lo agarraron preso, no permitió que lo agarraran preso, pero se vino con toda su audacia para estar cerca de Jesús, porque si había que matar a alguien, lo mataría, según él, ¿verdad?
El texto sagrado dice, Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Calentándose junto al fuego. Resulta que estamos, bueno, no se sabe la fecha de la muerte de Jesús, pero digamos, sería como de cualquier manera entre el 23 de marzo y el 21 de abril. Es decir, es apenas el inicio de la primavera. Está terminando el invierno y comenzando la primavera. De hecho, la luna llena de marzo, la luna llena que brillará siempre en Pascua, es la luna llena de la primavera. Entonces, la primavera empieza el 25 de marzo. Entonces, la luna llena de la Pascua sigue siendo el inicio de la primavera. Entonces, hace frío. Por eso encienden una fogata en el patio, para calentarse. Caifás, sumo sacerdote, ha planeado, ya dijimos, y cree tener lista, junto con algunos del Sanedrín, una estrategia para condenar a Jesús por blasfemia. Eso es lo que está en el fondo. En el fondo está la acusación de blasfemia. Con eso lo arreglaban todo, porque con eso lo juzgaban, lo condenaban y simplemente llevaban el dato de que había sido encontrado culpable y lo apedreaban. Lo apedreaban. Lo que pasa es que eso no era tan sencillo. ¿Por qué no era tan sencillo? Bueno, porque los sistemas jurídicos son muy complejos. Resulta que todo se complica, sobre todo porque los testigos no coinciden, no confiesan lo mismo. En todo caso, nosotros apenas si veremos el juicio que hacen a Jesús en la sala de arriba. Apenas si lo veremos, porque lo que nos interesa es lo que pasa abajo. Y el juicio es el que empuja los acontecimientos con Simón. El juicio empuja los acontecimientos con Simón. Dice el texto sagrado, algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. La ley, yo no sé si usted lo sabe, pero la ley necesita probar la culpa. La ley necesita probar la culpa. Si la culpa no se prueba, no hay condena. Hay una cosa que se llama la duda, ¿verdad? Lo que llaman en el derecho duda razonable. Si hay duda razonable, no puede haber condena. Para que alguien sea condenado, sobre todo en el derecho romano, la culpa tiene que estar muy probada, muy probada. Pero como los testigos falsos decían una cosa y otra cosa, no había coincidencias, los escribas estaban escribiendo los datos del juicio y se dieron cuenta que aquella vaina no servía para nada. O sea, cuando llevaran eso a los romanos para probar que estaban matando a este hombre con toda la razón, les iban a decir, señores, esto no sirve, este documento está mal, mire, aquí hay incongruencias, mire, aquí está mal, mire, eso que dice este no lo afirma el otro. Entonces, se estaba desarmando el pastel, se estaba perdiendo la posibilidad de matar a Jesús. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, va a interrogar a Jesús. Y le dice, estamos en Marcos, ¿verdad? No respondes nada a lo que estos testigos, a lo que estos atestiguan contra ti. Pero ¿qué iba a responder Jesús si lo que estaban diciendo eran tonteras? No respondes nada. Él permanecía en silencio y no respondía nada. Ahora, reparemos en la singular pregunta que lanzará Caifás a Jesús. Reparemos en la singular pregunta. Según Marcos, Caifás le va a decir a Jesús, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito?
La frase es sugestiva, pero voy a invitarlos a que leamos desde Mateo. Porque con Mateo adquiere mayor significado de algo que queremos dejar probado de una vez. Mateo va a decir, Jesús callaba, más o menos igual. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué es interesante esta pregunta? Me devuelvo, ¿sí? Me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué es interesante esta pregunta? Vamos a recordar esta otra frase, también de San Mateo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Usted me dirá que son las mismas palabras. Sí, son las mismas palabras. Son las mismas palabras, pero son dos citas muy diferentes. Las primeras son del capítulo 26, donde estamos, en San Mateo. La segunda es del capítulo 16. La primera, ya lo vimos, es la de Caifás. Te conjuro que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Es más, dice, te conjuro en el nombre del Dios vivo que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Es más o menos como si dijera, te conjuro que me digas si eres el Hijo del Dios vivo, que es exactamente lo que acabamos de leer. La otra frase es del mismo Simón Pedro, del diálogo que tuvo con Jesús, del diálogo que tuvo con Jesús en Cesarea de Filipo. Vamos a ver el texto. Tomando la palabra, Jesús pregunta, ¿verdad? Vamos para atrás. Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los apóstoles dicen, unos que Juan Bautista, otros que Elías, que Jeremías, que un profeta, que no sé cuántos. Y Jesús dice entonces, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Empieza el texto. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ay, por la boca muere el pez, dice el texto, ¿verdad? ¿Recuerda la frase? Es la declaración de fe de Simón, de la que Jesús dice, la inspira el Padre Celestial. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha inspirado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús bendice a Simón porque lo que está diciendo es cierto y ha sido inspirado por el Padre Celestial. Y además, es interesante, muy interesante. Después de eso Jesús va a decir, no digan nada de esto, ¿verdad? Por favor, no os rieguen la bola. Esto es para guardarlo en el corazón, porque de eso no se habla hasta que yo les diga. Ahora, entonces vamos a encontrar una relación directa entre la pregunta de Caifás y las declaraciones de Pedro. La pregunta de Caifás es la misma declaración de Pedro. Ahora bien, a ese cuestionamiento de Caifás, Jesús va a responder muy valientemente. La respuesta de Jesús es como un látigo. Jesús va a decir, sí, yo lo soy. La pregunta era, a que me digas si tú eres el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Jesús es, sí, yo lo soy. Es decir, Jesús está confesando su condición mesiánica. Ahora, entonces vamos a cambiar un poquito el argumento. Ya no vamos a relacionar lo que dice Caifás con lo que dice Pedro, sino la descomunal relación entre la confesión de Jesús y la negación de Pedro. Que yo creo que eso es lo que más miedo da. Porque Simón Pedro había declarado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora resulta que
Caifás le pregunta a Jesús, te lo pregunto en el nombre de Dios, si tú eres si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús responde, sí, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y mientras tanto Pedro está diciendo otra cosa. Porque mientras Jesús acepta el reto y asume el cáliz de la condición mesiánica, Pedro jura que no lo conoce. Perdón, yo no sé usted qué piensa, pero eso es horrible. ¿Será que Pedro desiste de contestar desde Dios? Antes había contestado desde Dios. Es el Padre Celestial quien te ha inspirado. Y ahora, torpemente decide responder desde su carne frágil y su sangre débil. En todo caso, la respuesta de Jesús no se queda en el sí, sí, yo lo soy, sino que dice más cosas. Jesús dice, sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Venir entre las nubes del cielo. Bueno, oigamos cómo resuelve el Evangelio a esta declaración de Jesús. Marcos y Mateo consignan prácticamente la misma respuesta. El sumo sacerdote se arranca la ropa furioso, rasga sus vestiduras y exclama, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Ustedes saben, ¿verdad? Que los hebreos tienen como esas prácticas exteriores para expresar los sentimientos interiores. Eh, no sé si lo han visto, pero si a un hebreo se le muere un pariente cercano, la madre o el padre, los espejos de la casa hay que cubrirlos con trapos negros. El hombre deja de bañarse y deja de rasurarse. Eh, la ropa se la ponen rota, pero como no se la va a poner rota, entonces se la ponen al revés, con las costuras por fuera, para significar que están conmovidos internamente. Esos son los signos externos de los hebreos cuando tienen un duelo. Cuando tienen una situación como esta, lo que hacen es romperse la ropa. Y bueno, ya tienen la blasfemia, aunque no se puede probar, lo que van a hacer después de esto es llevar a Jesús al tribunal y le van a cambiar le van a cambiar la acusación. Ya no va a ser por blasfemia, sino por declararse rey de los judíos. Pero eso lo vemos la Semana Santa. Pero vamos a detenernos un poquitico a ver qué pasa con Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Simón Pedro? ¿Dónde está aquel hombre fuerte que estuvo en tal dimensión como para reconocer a Jesús como Mesías? Simón había confesado que Jesús era el Mesías. Había confesado que Jesús era el Mesías y tenía razón. Hay que saber, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Porque estas tres palabras, Mesías, ungido y Cristo, significan lo mismo. Es decir, ungido, en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Cuando hablamos del Mesías, ungido Cristo, estamos hablando en tres idiomas. Y bueno, estamos diciendo lo mismo. Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Sí, pero el problema es, eso es lo que declara Simón, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero ¿qué entendía Simón por Mesías? Porque esa es una pregunta tremenda. ¿Qué entendía Simón por Mesías? La palabra Mesías, pues ungido y Cristo, sí, sí, pero ¿qué significaba? ¿Un Mesías qué traía? Ese Mesías que Simón tenía en la mente, ¿sería David el rey? Porque David era el Mesías. No sé si es este domingo que viene, creo que sí. En este domingo que viene vamos a oír cómo, es en este domingo que viene, no me acuerdo, o el que sigue. Vamos a oír cómo
David fue ungido por Samuel. Samuel va a casa de Jesé, ahí están los 7 hijos de Jesé, y bueno, David no está. Entonces, Samuel, que no encuentra el ungido de Dios ahí, manda que traigan a todos y traen al chiquillo que tiene 15 años. Samuel lo ve, Dios le dice, ese es, y Samuel derrama el aceite sobre la cabeza, lo unge rey. Van a pasar 15 años antes de que pueda ser rey, pero no importa, está ya ungido por Dios. Ahora, David es el Mesías, sí es el Mesías, pero es un Mesías vengativo y sangriento. No es el Mesías que Dios querría. Y si Pedro estaba pensando en un Mesías como David, estaba muy perdido. Porque la realidad es que Pedro parece equivocarse en todo lo que se refiere al mesianismo de Jesús. Pedro, que es el apóstol cercano, el vecino, el cariñoso, el no sé cuántas cosas podríamos decir, ¿verdad? El de confianza, no tiene clara la idea de Jesús Mesías. Y ese es un problema muy grave que pues tiene que enfrentar para solucionarlo, porque está equivocado. De hecho, para San Juan, la negación de Pedro se vincula con su incomprensión del ministerio. Pedro niega a Jesús porque realmente no lo entiende. Es decir, entre Pedro y Judas no hay mayor diferencia. Agreguemos que todo lo que Pedro emprende en el contexto de la pasión es simplemente erróneo. Recuerde cositas, ¿verdad? Hay un ideal triunfalista en las palabras de Pedro. Cuando esta mañana se leía el texto del Evangelio de San Mateo, era, en donde la mamá de los hijos de Zebedeo decía que mis hijos ocupen un puesto a la derecha y a la izquierda. ¿Recuerdan del pasaje? Y Jesús se queda como lempo oyendo aquella tontería y le pregunta a aquellos muchachos si podrían beber el cáliz que él tiene que beber. Nosotros sabemos que el cáliz que Jesús va a beber es un cáliz amargo, es su propia muerte. Y los chiquillos que no saben ni dónde están parados dicen que sí, que claro que sí, que ellos van a beberlo. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús va a decir sí, pero los puestos a la derecha y a la izquierda eh, ya están dados. Y uno se puede quebrar la cabeza, ¿verdad? Pensando quiénes pueden ser. Podría uno pensar que Moisés y Elías serían perfectos para la derecha y la izquierda. Bueno, o María y José, ¿por qué no? Bueno, o Abraham y David, ¿verdad? No, la verdad es que los puestos a la derecha y a la izquierda de Jesús iban a ser ocupados por 2 ladrones. En el momento de mayor gloria de Jesús, tendría a su derecha y a su izquierda 2 ladrones. Y esos son cosas que nos hacen pensar en algo muy interesante, que la semana antes hablaremos un poquito de eso, que se llama la ironía de Jesús, la ironía de San Juan, por ejemplo. Hay una paradoja en lo que se plantea en el Evangelio, porque el Evangelio no tiene la lógica nuestra, el Evangelio tiene una lógica oscura. Y es una lógica cargada de cosas feas para que nosotros las aceptemos y las desarrollemos. El ideal triunfalista de Pedro, el deseo de que el Señor no sufra, sacar la espada en el huerto para arrancarle la oreja al pobre Malco, ¿verdad? Todo eso son acciones prepotentes de un Señor que no ha entendido nada. Al pensar así, Pedro, ¿verdad? Juega un poco papel de Satanás. Acuérdense que en 3 evangelios Jesús lo condena, lo acusa de Satanás. Me sé de memoria la frase, Jesús le dice, retírate, que esa es la frase con la cual estamos expulsando al demonio, ¿verdad? Retírate, la primera cosa. La siguiente frase es, ve detrás de mí, ve detrás de mí, porque cuando en Israel, cuando el maestro iba caminando, caminaba siempre delante de los alumnos, de los discípulos. Él iba delante, los discípulos iban detrás. Esa es la explicación, digamos. Simón quiso salirle adelante a Jesús y darle clases.
y se lleva una verdadera jalada de orejas. Y la última frase que le dice Jesús es Satanás. Y lo acusa de Satanás porque le dice algo que está ahí, y es tener planes humanos y no divinos, tener pensamientos de los hombres y no de Dios. La gran conversión del ser humano es dejar de pensar como un hombre y empezar a pensar como Dios. Y Pedro, nuestro queridísimo Pedro, piensa como Satanás, no piensa como Dios. Las mismas protestas, ¿verdad? Cuando dice que no traicionará a Jesús. Incluso si los demás lo traicionan, todo eso llevará a Pedro a la traición más fuerte. Pero esta mañana no me quedé con las ganas, lo dije en misa porque creo que es muy real, muy llamativo, muy triste. Y todavía en la mañana tuvimos una reunión de curas, una especie de retiro, y llegó un momento que volví yo a ver a Miguel como diciéndole, viste, lo más llamativo de constatar es lo que la iglesia se parece a Pedro. Desgraciadamente la iglesia muchas veces no se parece a Jesús. Es más, ni siquiera se parece a Pedro. La iglesia se parece a Simón. Nosotros somos los de la incoherencia, los de búsquedas de ciertas cosas que no tienen ningún sentido, los del olvido de la misericordia de Dios, no sé, los del mecanicismo religioso, los de la rigidez en la liturgia, los de todo eso no es sino una barbaridad. Y eso pertenece al hombre viejo, diríamos, en lenguaje muy, muy evangélico, cuando tenemos que buscar al hombre nuevo. Y el hombre nuevo es Cristo. Pero la iglesia se parece más a Simón que a Cristo. Ah, ¿qué pasa frente a la tradición? Ante la tarea mesiánica, la tradición humana es solo un factor de segundo orden. Nos movemos en el orden de lo eterno e infinito del amor. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Japes, por Dios, Jesús, que ya estaba metido de cabeza en el misterio de la entrega por el proyecto del Padre, si sus apóstoles lo negaban o lo traicionaban, ¿qué importancia tenía? Él se mueve en el orden eterno e infinito del amor. No sé si percibe la fuerza que tiene esta frase. Hay una enorme contraposición entre lo que nosotros pensamos sobre el amor y lo que Dios propone. Y eso debería resolverse en la contradicción de la cruz. Pero no se resuelve porque nosotros seguimos pensando en el amor de una manera muy constreñida, muy estreñida, muy burda y vulgar. El amor ha sido tan revolcado por el ser humano que ahora llamamos a lo más indecente eh, hacer el amor, ¿verdad? Cuando no es más que un acto de apareamiento de dos seres humanos, lo llamamos amor y eso no es amor. Cuando el hombre tiene o la mujer tienen experiencias extramatrimoniales que a veces son como locuras, ¿verdad? Lo llamamos amor y eso es amor. No, yo creo que no es amor, pero el problema está en que hemos vulgarizado el amor hasta el máximo. Para entender el amor tenemos que pasar por la contradicción de la cruz. Entonces, Cristo que va a estar preocupado por si los apóstoles lo traicionan o lo niegan, ¿qué importa? Lo importante es descubrir el proyecto de Dios en medio de tanta oscuridad. Es decir, esto es casi lo de menos. Si Judas extendió la mano y recibió un dinero por Jesús, eso no tiene la menor importancia. Es claro que la negación de Pedro y la huida de los demás apóstoles tiene contenido profético, ¿verdad? De hecho, fue predicho por el mismo Señor.
Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Bueno, todos me dejarán botado. Eso Jesús lo había dicho. Lo había dicho sin que estos exonere a los discípulos del desprestigio ante el mundo por su infidelidad, cobardía e inestabilidad, ¿verdad? El hecho de que Jesús hubiera dicho que lo iban a dejar votado no significa que los que lo dejaron votado no estén desprestigiados, no se hayan desprestigiado ante los ojos de la iglesia y ante el mundo. Recordemos lo que los apóstoles dicen en San Mateo 26. ¿Qué dicen los apóstoles? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Perdón, eso era falso. Eso era una boconada. Porque desgraciadamente nuestro querido Pedro era un bocón. Decía las insensateces más atravesadas que uno puede imaginar. Presuntuoso además, ¿verdad? Paradójicamente, un cierto sentido de responsabilidad en Pedro lo había llevado a seguir de cerca a Jesús y asumir ese puesto de observación, pero eso lo hará fracasar estrepitosamente. Paradójicamente también, Dios, que conoce nuestro pecado, no nos abrirá la puerta del cielo a partir de un resquicio desconocido o poco usado, nuestra capacidad de amar. Porque podremos hablar pestes sobre Simón, podremos burlarnos de él, podremos señalarle su gran pecado, el horror, rasgarnos nosotros las vestiduras por lo que Pedro hizo con Jesús, pero nadie podrá negar el amor que Pedro le tenía a Jesús. Esa capacidad de amar va a brillar aquí, va a brillar. Porque nuestra única salida como seres humanos, nuestra redención, que Jesús alcanzó con su muerte y resurrección, se hará eficacia en nosotros, en nuestra capacidad de amar. Si nosotros no llegamos a amar, si nosotros no llegamos a amar, nuestra vida no saldrá del hueco de nuestra tumba. Cristo, Dios como es, se pone a disposición del amor que procede del Padre para reconciliar al mundo. Toda la tiniebla de lo antidivino será juzgada por su propia iniquidad. La maldad será la que destruya, la que sea destruida. Solo nos saldremos del juicio, solo nos saldremos del juicio y de la muerte si de alguna manera nos sumergimos en ese océano del amor de Dios que es Cristo. Solo saldremos del juicio y de la muerte si de alguna manera nos sumergimos en este océano del amor de Dios que es Cristo. Nueva paradoja surge cuando, al dispersarse los hombres, los jefes de la iglesia, los obispos, los presbíteros, aparece la iglesia de las mujeres, grupo firme que de lejos acompaña y cuida de Jesús. Dicho esto en el Día Internacional de la Mujer. El Papa dijo hoy una cosa muy simpática, ¿verdad? No sé si lo leyeron. El Papa dijo que cuando él tomaba la decisión de meter mujeres en el Vaticano para que asumieran ciertas actividades, las cosas mejoraban. Es un chiste, no, no creo que sea un chiste. Cuando las mujeres entran en la organización de algo, las cosas empiezan a funcionar. Las mujeres tienen visión, una visión que los hombres no tenemos. Veamos las negaciones. Impacta que los 4 evangelios coincidan plenamente en la negación de Pedro. Las 4 columnas de la sinopsis tienen el mismo orden, lugar y densidad. Les saco la foto, no puedo mostrarles más. Esta es la foto de las 2 páginas del libro, en donde está Mateo 14, Marcos 14, Mateo 26, Lucas 22 y Juan 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vea como no hay una sola línea que no tenga la correspondiente en el otro evangelista. Todas las líneas tienen correspondencia, todas, una tras otra. La única que no tiene correspondencia es la última, porque mientras todos los apóstoles, todos los evangelistas dicen que Jesús lloró amargamente, Juan se reserva la frase. Enseguida cantó un gallo, y ahí se queda Juan. Es la única. Pero hay coincidencia en casi o en prácticamente todos los elementos, aunque haya diferencias
sutiles de elemento. Recordemos que si la escena importante es en el interior de la casa, esta escena alterna es en el patio o aulé de la casa, en la parte de abajo. La primera negación. Los soldados y la servidumbre han encendido un fuego en el patio para calentarse, por lo que la luz es tenue, ¿verdad? El fuego calienta y hace una cierta atmósfera, aunque todo el mundo está un poco así como raro, ahí está Simón metido entre aquella gente para ver qué saca. Es claro que, sea por sus medios o por el discípulo que era amigo del sumo sacerdote, Pedro ha logrado meterse en el patio. El origen de la primera negación es la acusación de una criada, de una sirvienta. Mientras Pedro, dice San Marcos, estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué habrá sentido Simón ante aquella sentencia? ¿Desarmado y muerto por la sorpresa y el terror? Sin duda alguna. Quizá no lo pensó en el inmediato, pero había circunstancias atenuantes. Él podría exonerarse fácilmente del señalamiento. Por ejemplo, que ellos, Pedro y Jesús incluidos, ellos casi nadie los conocía en Jerusalén, a ellos. Que en el huerto y ahí mismo había poca luz. Es decir, ¿cómo va a estar alguien señalando a alguien cuando ni lo conoce y hay poca luz? La única prueba que tiene contra él es el acento. Y quien lo acusa es una mujer que sin duda no estuvo en el huerto. Pero Simón se deja consumir por el terror. Interesa saber que la acusación de una mujer es coincidente en los 4 textos. Los 4 evangelistas hablan de que la primera acusación es de una mujer. Una criada, lo afirman todos. Juan agrega que era la portera. Criada, sirvienta o dama, la verdad es que una mujer, y menos si está sola, no era relevante como testigo. Eso lo sabemos bien. Él lo negó, dice el texto sagrado, diciendo, no sé nada, no entiendo de qué estás hablando, y salió del vestíbulo. Me hace recordar a Schultz, ¿verdad? De los héroes de Hogan. No sé nada, no entiendo. Me hace recordar a un expresidente de la República, ¿verdad? No sé nada, no recuerdo. Pedro está asustado y echa mano de las peores opciones. Negar y huir. Niega para desembarazarse de Jesús como si fuera la peste, ¿verdad? No entiendo, no sé qué dice, no lo conozco. No, estoy citando los 4 evangelistas. Y huye, alejándose del peligro, aunque insiste en permanecer cerca de Jesús. La segunda negación sucede poco después. Según Marcos, afuera, en el vestíbulo del aulé. Lucas y Juan ponen la escena todavía en el aulé. No importa. Recordamos que si el autor es Marcos, este habría vivido muy cercano a Pedro y tendría más detalles. Marcos pues asegura que fue la misma mujer la que vuelve sobre Simón. Está ensañada e insiste acusándolo ante los otros. La sirvienta al verlo volvió a decir a los presentes, este es uno de ellos. Mateo y Lucas y Juan hablan de cosas diferentes. Mateo creo que dice que es otra mujer, Lucas habla de un hombre y Juan habla de un pequeño grupo. Pero la acusación de los 4 evangelios es similar. Nos viene la sensación de que la acusación se está expandiendo. Mateo acusa. Ese estaba con Jesús, el Nazareno. Lucas dice, tú también eres uno de ellos. En Juan preguntan, ¿eres tú también uno de sus discípulos?
En Marcos, y aquí coinciden los cuatro, la respuesta es la misma, la evasión. Él lo negó nuevamente. Tercera negación. El tiempo no pasa y Pedro habrá empezado a perder la compostura, pues se siente ligeramente acorralado. La amenaza crece, el interrogatorio implica más personas, incluidos soldados que fueron al huerto y, según Juan, hasta un pariente de Malco. Malco es al que Pedro le cortó la oreja. Un pariente de Malco está ahí. Andan curando a Malco, pero bueno, está ahí. Y surge la última pregunta que es más dolorosa. Un poco más, un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos porque tú también eres Galileo. Vean que esta versión es coral. No está acusándolo una persona, ni un hombre, ni una mujer, no, no. Es un grupo que le dicen seguro que eres uno de ellos porque tú también eres Galileo. Su respuesta, como de un animal herido, es un latigazo. Él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Dice el texto de Marcos. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Bach, cuando estaba haciendo su pasión, según San Mateo, marca con esta escena exactamente el centro de la pasión. De aquí para atrás hay 1 hora y 40 y de aquí para adelante hay 1 hora y 40. Aquí en este punto eh, hay una frase maravillosa donde Pedro dice, donde el evangelista dice que Pedro lloró amargamente. Una frase de lo más sentido y de lo más bello que yo ya vi en la historia de la música. Y además de eso, ya no un hombre, sino una mujer, el alma de Pedro va a cantar su dolor. Y va a ser un texto muy sencillo. Ten piedad de mí, Dios mío. Repara en mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Ahora, honestamente, el gallo canta para anunciar el final de la noche. Como siempre, ¿verdad? No importa, los gallos cantan a cualquier hora, pero normalmente se dice que el gallo canta bueno, cuando termina la noche. El llanto de Pedro es de intenso remordimiento, aunque también es de alivio, porque se está acabando su noche de horrores. Pedro puede huir ahora, porque ya no. Loco sería si se quedara allí y siente que, bueno, si matan a Jesús o no lo matan, por lo menos él tendrá que huir para salvar su vida. Ya hay como una especie de rasgón, como una ruptura entre él y Jesús que ya no sabe cómo va a arreglar. Ahora, tal vez Simón pudo encontrar en sus lágrimas una afinidad con el rey David, otra vez. David lloró al conocer su propia irresponsabilidad cuando el niño de Betsabé moría. ¿Se acuerdan? El niño había sido concebido en el adulterio y David manda a matar a su padre para que la esposa, la mujer no sucumba ante la acusación de prostitución. Pues el niño cuando nace se muere. David está desesperado por eso, pero al final, ya cuando el niño ya muere, ya se le acaba el dolor, porque ya se da cuenta de que simplemente Dios lo está, simplemente Dios lo está recogiendo. El llanto de Pedro y la figura del gallo, hay discusiones sobre el gallo muy divertidas, pero la idea es que el gallo canta y Simón retuerce su propio corazón ante el golpe, ¿verdad? Entonces el llanto de Simón, que es triste, es también un alivio.
Es un alivio porque ahora sabe cuán débil es, cuán equivocado estaba, cuán grande y ajeno a él es el proyecto de Dios. Y hasta podría recordar que Lucas dice que las miradas de Jesús y Pedro se encuentran al cantar el gallo. Pero prefiero estas otras palabras del mismo Lucas, del texto de la cena, que son más esperanzadoras. Cuando Jesús le dice a Simón, 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 mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y agrega, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y Jesús cumple. Jesús cumple. Juan terminará de fortalecer al apóstol Cimiento cuando en el encuentro junto al mar de Galilea Jesús habla con Pedro. ¿Recuerdan la escena? Juan traslada al final de su evangelio la pesca milagrosa y Simón supone, Simón reconoce a Jesús o Juan reconoce a Jesús en la playa en una aparición extraña y Simón se echa al agua. Simón se echa al agua porque necesita ver a Jesús a la cara, solo. Juan terminará de fortalecer entonces en esa escena y Jesús y Simón podrán conversar por fin. Tres veces le hará Jesús a Pedro la misma pregunta, o aparentemente la misma pregunta. Y la pregunta la hace a Simón, no a Pedro, sino a Simón, al sencillo hijo de Juan. Eso es Juan 21, 15 y siguientes. Y yo creo que aquí hay, por lo menos, para esa sensación de dolor terrible y de fracaso absoluto de Simón, aquí hay una ventana muy abierta. Tres veces le hará Jesús a Pedro aparentemente la misma pregunta. Es el triple interrogatorio. En el verso 15 dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En el verso 16 le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En el verso 17, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Déjeme señalarle aquí las diferencias entre las tres preguntas. Las tres preguntas se van degradando. Las tres preguntas van perdiendo altura, van perdiendo fuerza, no sé, van ganando en realismo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La respuesta, la pregunta es, la segunda, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya desapareció más que estos. Y la tercera es, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Porque, ¿qué pasa? Jesús busca calibrar no el amor de Pedro por él, que Jesús sabe que existe, sino la solidez de ese amor. Y en ese calibrar la solidez de ese amor, Jesús lo logra. Vamos a verlo. Porque la respuesta de Simón ahora es siempre la misma. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Verso 16. Sí, Señor, sabes que te quiero. 17. Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me devuelvo? No creo que sea necesario. Tal vez me lo sé de memoria. En la primera pregunta, Jesús le pregunta a Simón, en
En el verso 15 Jesús le pregunta a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El Simón de antes, el Simón de antes le había dicho, Señor, te amo por encima de todas las cosas, mi vida, mi corazón. Me hace recordar al rey Lear, una obra de teatro de Shakespeare. Te amo más que el mundo y más que, ¿verdad? El Simón de antes, que era bocón, exagerado y tontillo. La segunda pregunta es, y no, y Simón responde con mucha ecuanimidad, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero no, Jesús no preguntó si lo quería, Jesús le preguntó si lo amaba. La segunda pregunta es, Simón, hijo de Jonás, o de Juan, ¿me amas? Y Jesús sabe que Simón, el de antes, pudo haberle respondido, sí, Señor, tendrías que estar seguro, yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Pero la respuesta de Simón no es esa, la respuesta de Simón es sensata y aplacada, es completamente controlada. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, la misma. La tercera pregunta se parece más a la respuesta de Pedro, porque en la tercera pregunta Jesús lo que le dice es, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces lo que tenemos es a un hombre, no está fracasado, ni está destruido, ni está demolido. No son los pedazos de Simón lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es un hombre completamente convencido de que él tiene que decir la verdad, que él sabe que no puede llegar más allá de donde puede llegar. Yo querría llegar más allá, yo querría haber sido, no sé, cantante de ópera en grandes teatros del mundo. Bueno, ya eso no sucedió. Entonces, yo sé, y además yo sé las razones. Entonces, eso me lleva a mí a una cierta sensatez, eso se llama madurez. A Simón, el fracaso del amor que le tenía a Jesús, que él pensaba que era más grande en el mundo que ninguna otra cosa, fracasa al darse cuenta de que eso no es cierto, entonces recoge sus velas para decirle a Jesús, yo te quiero, o sea, mi cariño por vos no se puede discutir. Si es más grande que el de todo el mundo, si es más, no, eso no lo puedo garantizar. Yo soy muy frágil, me puedo caer a pedazos. Por eso Jesús, que está calibrando el amor de Pedro, se siente complacido, porque cada respuesta de Jesús la confirma, lo confirma en el cargo. La respuesta a la primera es, apacienta mis corderos. La respuesta a la segunda es, apacienta mis ovejas. La tercera es, apacienta mis ovejas. Es decir, estás contratado. Pedro, que ya es piedra, ahora es piedra. Ahora Pedro fue trabajado por el cincel y el mazo, y ya tiene caras y ya soporta el peso del edificio que le va a caer encima. Pedro, que ya es piedra confiable, ya no se desboca, ni jura, ni amenaza. Ha aprendido a conocerse y sabe que es frágil, pero quiere cambiar. Ya no ofrece lo que podría no poder dar. Entonces Jesús le dice, sígueme.
Padre, Señor. hay en todo esto, viéndolo, la historia y la realidad de Pedro se convierte también en nuestra realidad. Somos muchas veces muy dados a actuar por impulsos, a hacer y decir cosas, pero el Señor al fin y al cabo nos va moldeando, nos va formando, nos va haciendo, y llega un punto en el cual en ese labrar con nosotros ya nos hace ser personas distintas y diferentes. Es interesante porque hay algo que a Pedro le sucedió y creo que es importante recalcarlo porque muchas veces eh, no damos ese paso en el cual es sentirnos perdonados y amados por Dios. Y Pedro casualmente se sintió perdonado y amado por el Señor, igual al gesto que hace al que llamamos siempre el ladrón bueno en la cruz, cuando reconoce la deidad del Señor, y el otro que no lo reconoce, sino que lo increpa, lo humilla, lo ofende y todo. Y las palabras de aquel que está en el mismo suplicio de la cruz del Señor, que lo dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor, hoy estarás, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Judas no se dejó perdonar por el Señor. No sé. Creo que muchas veces, padre. No sé, Fabián. No sé. Pues bueno, es un poco complicado, sí, pero creo que al final, Pedro, reconociendo el amor y la misericordia del Señor y entendiendo su limitación, le responde al Señor con ese, tú sabes que te quiero. El Señor muestra una vez más su amor infinito hacia todos y cada uno de nosotros y se va bajando y va entendiendo que a veces para el ser humano es tan difícil amar, pero al fin va bajándose el Señor y él baja la intensidad de un amar a un querer. Eh, y creo que es esto, al final reconocernos y vernos creados, llamados y amados por Dios para poder ir caminando e ir formando poco a poco esa Jerusalén que camina hacia el cielo, ¿verdad? Así es. Pero lo de Judas, yo no estoy seguro que Judas esté en el infierno. De hecho, no creo. Ok, padre. Que Judas esté en el infierno. No soy seguro, yo no sé. No está dicho en ninguna parte. ¿Alguien más querría decir alguna cosa? Bueno. Muchas gracias. Yo el próximo miércoles trataré de analizar un poco el juicio de Pilato para que nos demos cuenta por lo menos de la obra de arte que hace San Juan en esa narración, construida a partir
de datos que no son muy históricos, que son datos más bien de índole incluso irónicos, ¿verdad? Y a ver cómo avanzamos, porque es interesante. Y el último miércoles, si Dios quiere, estamos aquí, hablaremos sobre el hecho mismo de la crucifixión, en un pasajito corto de la Pasión según San Mateo, que hace cumplir el Salmo 23 plenamente en el suplicio de Jesús. Recuerde que, como decía, yo no sé si es el texto del curso Alfa, que dice que Jesús de Nazaret cumple en su vida más de 300, en su vida, cumple más de 300 profecías, 57 de las cuales las cumple en un solo día, en el día de su muerte. Entonces, a partir de esa sensación terrible de la enorme coincidencia que hay entre Jesús y las profecías, pues entonces construiremos esa última charla para tenerla ahí. Y qué lindo eso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Interesante. gracias, padre. De verdad que muy interesante el trabajo de hoy. Gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Muchas Buenas gracias. noches. Sí, muy Muchas bonito. gracias. Buenas noches.